Vamos a estudiar ahora algunos métodos para analizar redes o para calcular redes. Empezaremos por el principio de superposición, que es un principio aplicable a aquellos fenómenos físicos en los que la relación entre la causa y el efecto es lineal. Lo que quiere decir que si la causa aumenta multiplicada por un factor, el que sea, el efecto se multiplica también por ese mismo factor. Entonces, en ese caso, cuando varias causas actúan simultáneamente sobre un sistema, el efecto total que producen es igual a la suma de los efectos que produce cada una de las causas actuando individualmente, como si las demás causas no existieran. La suma de los efectos que producen esas causas actuando individualmente será el efecto total de todas las causas actuando simultáneamente. En el caso de una red o un circuito eléctrico, las causas pueden ser las tensiones o intensidades de partida y los efectos, la respuesta ante esas tensiones e intensidades de partida. Las respuestas que pueden ser también tensiones e intensidades. Cuando en un circuito actúan varios generadores, se puede calcular el efecto que produce uno de ellos, un generador de tensión o de intensidad, haciendo que los demás no actúen. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el caso de que los restantes generadores de tensión e intensidad sean reales, cada uno de ellos se sustituye por su resistencia interna. En el caso del generador de tensión, se sustituye por la resistencia interna y se cortocircuita el generador de tensión, con lo cual V sub G, que es la tensión que genera dicha fuente, se anula. En el caso del generador de intensidad, lo que hacemos es abrir el circuito en la parte que corresponde al generador de intensidad, con lo que esa intensidad se anula, pero dejamos la resistencia interna. Eso es en el caso en que sean generadores reales. En el caso de que los restantes generadores, excepto el que vamos a utilizar para el cálculo, sean ideales, los generadores de tensión se cortocircuitan, o sea, la línea pasa por el generador de tensión, con lo cual V sub G se anula, y en el caso del generador de intensidad, lo que se hace es abrir el circuito en el punto donde está dicho generador, con lo que la intensidad se anula. La intensidad que generaría dicha fuente de intensidad. Bueno, pues ahora vamos a utilizar este principio de superposición para calcular un circuito sencillo como este de la figura. El circuito que vamos a estudiar contiene las fuentes de tensión y las fuentes de intensidad ideales que están aquí indicadas. La de tensión genera la diferencia potencial V y la intensidad genera la intensidad I. La intensidad I sub 2 es la que nos piden, que es la que pasa por la resistencia R sub 2. Vamos a hacerlo por superposición y vamos a estudiar dos circuitos, el A y el B. El A
en el que utilizamos el generador de tensión y eliminamos el generador de intensidad, y el B en el que utilizamos el generador de intensidad y eliminamos el generador de tensión. En el circuito A, la parte correspondiente al generador de intensidad, como decimos aquí, eliminado, ese generador de intensidad eliminado, se abre el circuito, con lo cual lo único que queda es un circuito cerrado, alimentado, o sea, una malla alimentada por el generador de tensión V. Si aplicamos a este circuito la ley de Ohm, tendremos que, como la diferencia potencial en bornes es V, la intensidad I sub V de este circuito será igual a V, diferencia potencial en bornes, partido por la resistencia total del circuito. Como son dos resistencias en serie, R1 y R2, la resistencia total será la suma de las dos. Luego será I sub V igual a V partido por R1 más R2. Ahora vamos al circuito B, en el que tenemos una fuente de intensidad I. La intensidad I, al llegar al nudo A, se bifurca en dos intensidades, en la I' por la resistencia R1 y la I segunda por la resistencia R2. La que tenemos que calcular es la I segunda, puesto que I sub V más I segunda me van a dar la I sub 2 que nos piden. Aplicaremos en el nudo A el primer lema de Kirchhoff. Intensidad entrante I, estamos en el circuito B, la intensidad entrante en el nudo A es I, que será igual a las dos salientes, I' más I segunda. Y ahora vamos a aplicar la ley de Ohm a la diferencia de potencial entre A y B, que produce por la rama de la derecha, por R2, la intensidad I segunda, y la intensidad I' por la rama de la izquierda, que contiene la resistencia R1. Luego entonces, en ambos casos, V sub A menos V sub B, la diferencia de potencial entre los dos nudos será igual, por la rama de la izquierda, será igual a I' por R sub 1, y por la rama de la derecha será igual a I segunda por R sub 2. De aquí despejamos I' de esta primera, será igual a I menos I segunda. Y sustituyendo aquí me queda I menos I segunda, que es I' por R sub 1 igual a I segunda por R sub 2. De aquí vamos a despejar I segunda. Si pasamos la I segunda del primer miembro al segundo, me queda I por R sub 1 igual a I segunda, que multiplica a R sub 1 más R sub 2. De donde obtengo I segunda en función de I será igual a I por R sub 1 partido por R sub 1 más
R sub 2. Bueno, pues ahora ya puedo calcular la I sub 2, que es la que me pide, la intensidad que pasa por la resistencia R2, como la suma de I sub V más I segunda, por aplicación del principio de superposición. Entonces me queda, sustituyendo, I sub V es V partido por R sub 1 más R sub 2 más I segunda, que es I por R sub 1 partido por R sub 1 más R sub 2.